pero la clase esta clase es cortica, es una hora nada más, entonces vamos a empezar porque de pronto creo que pueden tener muchas dudas. Mi nombre es Ana María Barragán, con algunos de ustedes ya nos habíamos visto el semestre pasado en un reemplazo del doctor Daza. Hoy estoy reemplazando a la profesora Ángela, porque está de viaje, entonces entre las dos trabajamos en esta presentación y pues vamos a presentarla, a resolver dudas y aprender o a reforzar los conocimientos que adquirieron sobre el cáncer de seno, la epidemiología del cáncer de seno. El RAE, el objetivo de aprendizaje, el resultado de aprendizaje para esta sesión es que ustedes reconozcan los factores de riesgo, identifiquen los factores de riesgo del cáncer de seno y puedan hablar de factores de riesgo en el cáncer de seno. Voy a introducir o hablar de algunos términos específicos de epidemiología y la idea es que pues ustedes vayan apropiándose de los términos. Creo que en las revisiones que han podido hacer se habrán podido dar cuenta de eso. Ustedes después de esto tienen una evaluación, ¿cierto? Ahorita terminamos y tienen una evaluación sobre... mañana. Es mañana. Ah, bueno. Entonces les recomiendo pues que pongan mucha atención, si tienen dudas las resolvemos, porque sobre esto pues va a haber preguntas también. Bueno, el objetivo de la presentación es explicar la relación. Entonces, como les dije, no se preocupen por copiar todo esto, las diapositivas se las doy hoy mismo si quieren. Los factores de riesgo, entonces, como les dije, el paso inicial sería identificarlos, que contribuye a que se desarrolle el cáncer de seno, y en un segundo tiempo lo que haríamos con estos factores es mirar cómo se distribuyen en la población del mundo. Entonces, en un primer tiempo, vamos a empezar por aquí, identificar los grupos de riesgo para la presentación del cáncer de seno, que se espera que ustedes hagan, que puedan entender los factores de riesgo y expresarlos de esta forma. Identificar como uno de los factores de riesgo a las mujeres mayores de 50 años. Y en el segundo tiempo, explicar la relación de los factores de riesgo con la distribución de incidencia y mortalidad de cáncer de mama en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Nos gustaría que ustedes, digamos, se acercaran a presentar los factores de riesgo de esta forma, explicar por qué la incidencia del cáncer de seno es mayor en los países desarrollados, mientras que la mortalidad es mayor en los países en vía de desarrollo. Entonces, como decimos, determinar a partir de la distribución de los factores de riesgo cómo influye esto en la mortalidad y en la morbilidad. ¿Qué vamos a desarrollar? Epidemiología del cáncer de seno en el mundo. En Colombia definimos qué es un factor de riesgo, definir riesgo relativo, que es uno de los términos que les digo que vamos a introducir ahora, y es un término o es la forma como se expresa el riesgo en los artículos o en la literatura médica. La intención es que ustedes aprendan a interpretarlo y pues clasificar o evaluar los factores de riesgo para el cáncer de seno. Dentro de la epidemiología que encontramos, ustedes pudieron leer de esto también, es el cáncer más común en las mujeres en todo el mundo. Se diagnostican aproximadamente 1.67 millones, es lo mismo que decir 1.670.000 casos nuevos, y esto fue solo para 2012. Dentro de los cánceres en el mundo representaron el 25%, es decir, si cogiéramos a todas las mujeres del mundo, el cáncer de seno representó la cuarta parte de cánceres. Es realmente una incidencia, unos números realmente grandes y preocupantes. Si yo les digo 1.670.000 casos nuevos, alcanzan como a percibir qué tan importante es la incidencia. Para ejemplificar un poquito, digamos que la forma de percibir o de apropiarse un poquito de las cifras, lo que se hace es contrastarlo con poblaciones conocidas. Por ejemplo, piensen en 1.670.000 casos nuevos. ¿Qué significan estos números? Si lo asociamos a Colombia, el departamento de Córdoba, ya se los
resalto, tiene una población entre 1 y 2 millones, es decir, se aproxima a 1.670.000 casos. ¿Qué quiere decir esto? Que en un año nada más, durante el 2012, los casos nuevos ocuparon la población del departamento de Córdoba. Y si esto es cada año, pues claro, es en el mundo, ¿no? Les estoy hablando que es en el mundo, pero pues ya alcanza a percibir uno qué tan importante es la cifra y qué tan frecuente es. Dentro de la epidemiología, no sé si los compañeros del fondo, bueno, ahí en sus pantallas alcanzan a ver, hay un poquito de digamos, falta de contraste pienso que por manipular la imagen, pero aquí que alcanzamos a ver. Esta es la forma como se representa gráficamente la distribución de casos nuevos del mundo de cáncer de seno. La definición de incidencia es el número de casos nuevos en un periodo de tiempo sobre el total de la población, es decir, hay un numerador y un denominador. ¿Cómo se va a calcular? ¿Cuántos casos nuevos hubo en un tiempo determinado para este caso, pues que es la distribución mundial sobre la población mundial? Tienen una incidencia de 0 a 100 y se presenta como una tasa. Ya el semestre pasado ustedes se apropiaron un poquito de qué quiere decir tasa. Se presenta por 100.000 habitantes para el 2012. Entonces tiene una base y un periodo de tiempo determinado. Entre más clarito quiere decir que se acerca hacia la distribución de 0, y entre más oscuro el color azul, pues se acerca a una distribución de 100 casos. ¿Quién me puede decir cómo encuentran la distribución o qué partes del mundo tienen un color más fuerte? Estaríamos hablando de una incidencia cercana a 100 casos por 100.000 habitantes. ¿Qué tienen en común estos países? Y Europa Central, digamos, son países desarrollados. Esta es la incidencia. Y más o menos, ¿cómo podríamos ubicar la incidencia en Colombia? Digamos con el tono de los azules. 25%. Más o menos 25%. La incidencia en Colombia es el 36%, si estoy mal. El 36% no, 36 casos nuevos por 100.000 habitantes. ¿Listo? Esa es la forma de expresar la tasa. ¿Y qué diferencia encontramos con la mortalidad? Si observamos detenidamente, pareciera que las zonas claras, sobre todo en África, se vuelven más fuertes allí. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El desarrollo del país. Claro, el desarrollo, pero me refiero a la gráfica en este momento. Tenemos una escala menor, ¿no? Esta escala va de 0 a 100, esta escala va de 0 a 30, y más o menos pues África vemos que tiene una mortalidad, se interpreta de la misma manera, cercana a 30 muertes por 100.000 habitantes. Lo mismo, es una tasa durante el 2012. Definición de mortalidad: las muertes debidas a padecer la enfermedad, es decir, cuando hablamos de mortalidad específica de cáncer de seno, hablamos de las personas que tienen el diagnóstico sobre el total de la población en un periodo de tiempo determinado. Como ustedes ven, me estaban diciendo precisamente qué zonas predominan con mayor mortalidad, o qué tienen en común los países que subdesarrollados, en desarrollo. Más o menos en Colombia podemos aproximar cuál sería la mortalidad. Más o menos 10. Entonces, ¿cómo se expresaría la tasa de mortalidad específica por cáncer de seno en Colombia? Durante el 2012, ¿no? Recuerden que la tasa habla de un periodo de tiempo específico. ¿En países en guerra? No. Bien. Esta puede ser como una interpretación. ¿Te puedo pedir un favor? Cuando te diga me vas pasando las diapositivas. Perdóname. Digamos que decir que son países en guerra, también podemos hacer esa interpretación, pero necesitaríamos más información para confirmar. En este momento las gráficas están, digamos, extrayendo información precisamente o exclusivamente hablando de desarrollo socioeconómico, por decirlo así. Es probable que los países con menor desarrollo socioeconómico sean los países que estén en guerra, pero pues no lo podemos decir
con las cifras. ¿Listo? Siguiente diapositiva. El cáncer de seno en Colombia, entonces les dije, ya hablamos un poquito de incidencia y mortalidad en el mundo. Ahora, para hablar de los casos en Colombia, siguiente. Bogotá presenta una tasa, estas tasas son también por 100.000 habitantes, de 43. Miren que es superior al que se veía en el mundo. Señora. Sí, cuando son tasas, generalmente la tasa trae acompañada la base son 1.000 o 100.000 o 1.000.000, lo que sea. Y siempre la base se interpreta con un periodo de tiempo determinado. Y si miramos también, Bogotá tiene un número de casos nuevos, o sea, una tasa de incidencia mayor que el promedio nacional. Diferencia entre tasa cruda y tasa ajustada por edad. Esto es simplemente un concepto. Para poder hacer las comparaciones tenemos en cuenta la tasa ajustada por edad, que quiere decir que se tiene en cuenta la edad de las personas para determinar la muerte. Es decir, las mujeres más mayores, con mayor edad, mueren más que las mujeres más jóvenes. Siguiente. Nuevamente la incidencia, pero en este caso estamos viendo la distribución por régimen. Como ustedes pudieron ver, existen determinantes que los vieron con la profesora Ana Lucía, y dentro de los determinantes, pues los determinantes sociales son unos importantes, digamos, factores que influyen en la incidencia o mortalidad de la enfermedad. En este caso, siguiente, si ustedes ven, esto es para el 2011, cifras del Instituto Nacional de Cancerología. Porque es importante tener en cuenta que es Instituto Nacional de Cancerología, porque puede que no represente la realidad del país, sino que represente la población que acude al Instituto Nacional de Cancerología, ya sea remitida a nivel nacional o dentro del mismo Bogotá. Incluso para Bogotá va a tener un comportamiento diferente al resto del país. Siguiente y siguiente. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Si ustedes ven, ¿quién me puede decir? Este es el estadio del diagnóstico, creo que ya también lo revisaron. Sí. Estadios tempranos aquí arriba y el estadio tardío aquí. ¿Qué diferencias hay entre el momento del diagnóstico entre los regímenes? Los cánceres más pequeños, los de diagnóstico, más... En estadios más tempranos se encuentran en el régimen contributivo. Bueno, yo puse aquí la fecha, si miramos son 331 casos y más o menos aquí son un poquito alrededor de la mitad, o sea, la mitad aproximadamente de los cánceres en el régimen contributivo se diagnostican en estadios tempranos. En el régimen subsidiado están como, pues ya no está tan temprano, está como intermedio, son menos casos, y en los más asegurados, aquí fue nada, y aquí de 35 casos la mayoría está aquí en los estadios avanzados. Siguiente. Adicionalmente, que esta flecha que les indica, o que les doy una pista de la siguiente pregunta: ¿qué pueden observar a partir del número de casos en cada régimen? Del número de casos. Dependiendo del capital que tenga. Sí, este puede tener dos interpretaciones. Pienso que la más acertada, una, claro, el régimen contributivo representa mayores ingresos económicos, que es una de las características que hemos visto que genera diferencia en la incidencia del cáncer, pero en Colombia yo estaría más convencida de que la diferencia se debe a la oportunidad del diagnóstico. Es decir, quien tiene un servicio de salud, quien está afiliado a una EPS contributiva, por muchas razones tiene un diagnóstico más temprano, es decir, puede tener unas citas más pronto, puede acceder a los servicios, a las biopsias, a las autorizaciones más pronto que lo que haría una persona no asegurada. O sea, piensen en esto, esta persona en la medida en que inicia a hacer los trámites para diagnóstico, para confirmación, para todo, pues se le va el tiempo digamos, superando las barreras del sistema. Esto es algo importante que quiero que tengan en cuenta, porque es cierto que el nivel socioeconómico hace la diferencia para la incidencia de casos, pero en Colombia, o por lo menos en estas cifras del Instituto Nacional de Salud, está más relacionado, es con la oportunidad asociada al régimen de afiliación. ¿Es claro? Siguiente. Y ahora vamos con la mortalidad.
Es la séptima siguiente, la séptima causa de muerte en mujeres por 100.000 habitantes. Nuevamente tasa ajustada por edad 9.5. Si vieron, pues se aproxima un poco a la mortalidad que vimos en la gráfica del mundo, que decíamos aproximadamente el 10%. Siguiente. ¿Qué es un factor de riesgo? Entonces, como les dije, vamos a aprender o a reforzar el conocimiento sobre factores de riesgo. Son eventos o fenómenos. Eventos, ¿qué quieren decir? Que son situaciones en el tiempo de cualquier naturaleza. ¿Qué quiere decir de cualquier naturaleza? Pueden ser genéticos, ambientales, sociales, familiares, comportamentales, a los que se expone un individuo en su ambiente. No necesita, digamos, estar en un ambiente ajeno para estar expuesto a un factor de riesgo, cuya consecuencia puede ser la producción de un efecto. En este caso el efecto pues es la asociación que se tiene con el cáncer de mama. ¿Listo? Siguiente. ¿Cómo se clasifican los factores de riesgo? Esta diapositiva me gusta mucho y creo que es de las más importantes porque permite hacer una aproximación de la clasificación de los factores de riesgo. Factores de riesgo no modificables. Ustedes ya vieron algo de esto en la revisión que han podido hacer. Bueno, pues ya lo vemos. La edad es algo que no está, es un evento, es una situación a la que está expuesta la persona. Ya vamos a ver más adelante cómo se interpreta. Y en la medida en que aumenta la edad, aumenta el riesgo de padecer de cáncer de seno. La historia personal y familiar, la raza, ¿qué raza? Raza blanca o caucásica. Tratamiento con, estos son corticoides, no sino hormonas, por ejemplo en la posmenopausia. Radiación, genética, historia menstrual, historia reproductiva. Perdón, este no es tratamiento de la menopausia. Este del dietilvestrol se utiliza, por ejemplo, cuando hay infertilidad, les dan estas hormonas a las madres pues para el tratamiento de fertilidad, y las hijas son quienes tienen el factor de riesgo. Siguiente. Dietilvestrol. Y los factores modificables. ¿Qué quiere decir modificables? Porque es importante saber que existen factores de riesgo modificables. Señora. Tratarlos. Sí, para prevenir. Para prevenirlos. Tratar es diferente a prevenir. Pero también lo puedes tratar con ejercicio. Tratar el cáncer de seno con ejercicio. Hay cosas que sí lo pueden disminuir. Prevenir. Y hay cosas, digamos, bueno, sí. Prevenir. Es importante lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, pero el concepto es prevenir. Tratar, pues se refiere a definir el tratamiento, es que sea curativo o que revierta la enfermedad. ¿Listo? Que lo lleve a un estado inicial similar al antes de desarrollar la enfermedad. Entonces, como les estaba comentando, los factores modificables son importantes porque a partir de su reconocimiento son los que van a determinar cuáles son las estrategias o las políticas para prevenir el cáncer de seno. Entonces, por ejemplo, si sabemos que la obesidad está asociada a mujeres que están en sobrepeso o obesidad tienen mayor riesgo, las políticas de salud deberían estar encaminadas a disminuir la obesidad, sobre todo en qué etapa de la edad de la mujer. Posmenopáusicas. El ejercicio, nuevamente, la liberación de endorfinas, ya vieron algo de esto, alcanzaron a revisar porque el ejercicio podría prevenir. ¿Sí? La lactancia, ¿por qué la lactancia? ¿Por qué más? ¿Por qué la lactancia? Hay otra razón súper importante que está asociada a la fisiología del cáncer de seno. ¿Y qué más? La lactancia no disminuye los estrógenos, ella es consecuencia de la disminución de estrógenos. ¿Por qué la lactancia es
un factor protector para desarrollar cáncer de seno y por qué el consumo de alcohol es un factor de riesgo modificable para desarrollar cáncer de seno. Listo. Daniela y Sebastián les van a explicar por qué. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué la lactancia disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de seno? Daniela. ¿Menor exposición acá? Bueno, otro de los aspectos importantes es porque si ustedes revisaron dentro de la fisiología del cáncer o de la fisiología del cáncer, el cáncer está presente cuando hay inmadurez de la célula de la glándula mamaria. En el momento en que hay la lactancia, por la exposición a todas estas hormonas, la célula madura. Vieron esto en fisiología, en patología, ¿no? ¿Qué quiere decir que madura? Que deja, digamos, de estar en un estado, digamos, propicio para desarrollar el cáncer. No sé si me estoy explicando. Cuando el cuerpo le dice a través de hormonas y todo a la glándula mamaria produzca leche, la célula pasa de un estado inmaduro a maduro. El hecho de estar en un estado maduro, donde se está desarrollando la función de la glándula mamaria, que es producir leche, hace que esté menos expuesta a todas estas mutaciones que se da más frecuentemente en los estados inmaduros. ¿Listo? Y Sebastián, el alcohol, ¿por qué? ¿Se fue? El alcohol porque puede ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. La compañera de que está cerca a la pared, ¿sí? ¿Sabes? ¿Alcanzaron a revisarlo en los grupos? ¿No? El alcohol produce muchos radicales libres o sustancias tóxicas que tienen una acción sobre la glándula mamaria, como les estoy diciendo, posiblemente pues que está asociado al estado inmaduro de la célula. ¿Listo? También que van a inhibir o estimular algunas funciones metabólicas. Entonces, que también van a inhibir o estimular algunas funciones metabólicas y eso hace que también se pueda llegar la acumulación de radicales libres y todo esto hace que tengan una toxicidad. No solamente sobre la célula mamaria, pero pues en este caso nos compete. Terapia de reemplazo hormonal, como habíamos dicho, sobre todo en la etapa posmenopáusica. Porque si hacen una asociación con lo que estoy hablando de la lactancia, ¿por qué la terapia de reemplazo hormonal puede tener fisiológicamente una explicación para propiciar el cáncer de seno? Porque los estrógenos intervienen para la formación de conductos, entonces cuando se crean más conductos... Más o menos sería propiciar este estado o perpetuar este estado de inmadurez de la célula a través de hormonas. ¿Listo? Anticonceptivos orales, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con los anticonceptivos orales? Pues no hay embarazo, mantienen los niveles hormonales de inmadurez de la célula. Y no tener bebés, lo mismo, ¿no? Bueno, pues es que está asociado a la lactancia, pero un bebé no significa lactancia. Sin embargo, haber tenido el bebé ya crea un cambio fisiológico en la célula. Siguiente. ¿Cómo se interpretan los factores de riesgo en la literatura? Entonces ya hemos hablado muchas cosas. Si ustedes leyeron cuando leían factores de riesgo, seguramente había confusión sobre cómo leer estos factores de riesgo. Siguiente. Como les dije, el factor de riesgo se interpreta como el riesgo relativo. ¿Ya han conocido algo de este término? ¿El riesgo relativo qué es? Les dije que la incidencia era el número de casos nuevos en una población determinada o una población con una característica. El riesgo relativo es una relación entre dos incidencias. ¿De qué tipo? De unas personas que tienen el factor de riesgo, los que ven en la pantalla como expuestos, y divididos, o la relación sobre la incidencia de la población que no tiene el factor de riesgo.
Esto es el riesgo relativo. En términos generales, el riesgo relativo es la relación de dos incidencias entre expuestos sobre no expuestos. Esta es la forma como se presenta la información sobre factores de riesgo en la literatura. Entonces aquí en el ejemplo, para explicar un poquito, en la parte superior de la pantalla, entonces ven un grupo de 5 personas y dice, están expuestos. De estas hay 3 que están enfermas, es decir, la incidencia de enfermas es 3 sobre 5. Y en la parte inferior de la gráfica ven un grupo de personas que dicen no expuestos. Aquí puede ser cualquier factor de riesgo: consumo de alcohol, lactancia, número de hijos, anticonceptivos, etc. Y la incidencia de los no expuestos es 1 sobre 4. Cuando se hace una relación entre estos, el resultado es 2.4. Si quieren, háganlo manualmente: 1 sobre 4, 3 sobre 5 dividido 1 sobre 4. Les debe dar 2.4. Siguiente. Nuevamente, esto es importante para poder interpretar la literatura médica. Si bien es cierto, la enfermedad es resultado de la combinación de factores individuales y ambientales, no todos los factores o todos los elementos que identificamos como factores quieren decir que la mujer va a desarrollar el cáncer de seno. Es decir, todas las mujeres mayores de 50 años, todas tienen el potencial, pero no quiere decir que todas lo van a desarrollar. ¿Para qué se utiliza esta información también? Para clasificar el grupo de riesgo o como marcadores de riesgo. Siguiente. Perdón, espérame, no pases todavía. En la literatura, ¿qué encontramos entonces? Pues, a partir del riesgo relativo, el riesgo relativo es una medida de magnitud. ¿Qué quiere decir de magnitud? Que le vamos a dar un número, y este número pues tiene un significado. Entre más grande el número, quiere decir que el factor de riesgo está muy asociado o es muy fuerte para desarrollar la enfermedad. En esta presentación hemos clasificado los factores de riesgo en mayores de 4, de 1,2 a 3,5 y menores de 1,2. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se les pregunte a ustedes, el factor de riesgo que tiene más fuerza es aquel que se presente como en esta clasificación mayor de 4. Y el RR es la abreviación de riesgo relativo. Entonces, dentro del grupo de factores que tienen un RR mayor de 4, señora. Pero eso del mayor de 4 es según, digamos, el caso o... Según, sí, no es una medida estándar, exactamente. Esto es un límite que utilizó esta referencia bibliográfica. Es en la revisión de cáncer en Canadá, en Australia, perdón, y ellos determinaron que este era su punto de corte, simplemente para decir se agrupan en los que tienen mucho riesgo moderado y riesgo leve. En este caso, entonces, el sexo es el factor de riesgo más fuerte para desarrollar cáncer de seno. El riesgo de padecer cáncer de seno aumenta con la edad. Entonces, recuerden que la edad está dentro de los cánceres con mayor riesgo, dentro de los factores que representan mayor riesgo para desarrollar la enfermedad. El riesgo es mayor en mujeres que nacieron o que residen en países desarrollados. Y el riesgo es mayor si se es portadora de la mutación. Lo presentamos en los factores no modificables como genética. Es mayor si se tiene antecedente de neoplasia en senos o mamografía de alta densidad. Es decir, en el examen de tamizaje, si se encontró alguna alteración, así no sea compatible con diagnóstico de cáncer de seno, se encontró que estas mujeres que tienen alteración en la mamografía tienen un riesgo relativo mayor de 4 para desarrollar la enfermedad. Señor. Es que estoy confundido porque pues ahí dicen que el riesgo es mayor a padecer cáncer de seno si se vive en un país desarrollado. Pero eso se asocia a que los países desarrollados hay más medidas de control para poder detectar el cáncer de seno. Para detectar el cáncer de seno. Pero eso sí estaría bien dicho, o sea, decir... Sí, entonces tienen los dos. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que las mujeres que nacen o viven en países desarrollados tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad, pero también es cierto que estos países tienen unas medidas de detección del cáncer más temprano.
Entonces, ¿qué hacen? Es un tamizaje generalizado, a diferencia de lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque el sistema de salud es más organizado, o por lo menos tiene un cubrimiento universal. ¿Qué pasa en los países desarrollados? Haciendo un poquito el paralelo con el sistema de salud de Colombia. Tienen un sistema de salud universal. Colombia no tiene un sistema de salud universal, tiene un sistema de salud, digamos, asociado a la capacidad de pago. El que puede pagar, paga su EPS. El que puede pagar tiene mayor posibilidad de detección temprana del cáncer. Lo que no pasa en países desarrollados, bueno, que ya les dije, es relacionado con el sistema de salud que es universal. ¿Qué quiere decir? Cualquier persona, cualquier habitante con su cédula puede acceder a los servicios, con las mismas características el rico y el pobre. ¿Listo? Siguiente. Esta es entonces la presentación general. Ahora, en estas, digamos, refuerzo, la intención es ya presentarles un ejemplo de cómo se interpreta esto. Es decir, cuando ustedes vayan a leer esto y cuando se les pregunte que expresen el riesgo de la enfermedad, lo van a hacer de esta forma. Las mujeres, como dijimos, por ser sexo femenino, es decir, pues la presencia de glándula mamaria, aunque también hay en hombres, pero la incidencia de cáncer de ellos es menos del 1%. Tienen 100 veces más riesgo que tienen los hombres de desarrollar cáncer de seno. ¿Cómo miramos esto? Cuando les dije que hacíamos la operación entre el grupo con el factor de riesgo, expuesto al factor de riesgo, sobre el grupo expuesto, sobre el grupo sin el factor de riesgo, las mujeres nos dan 100 veces más, nos da 100, es decir, en el ejemplo nos daba 2.4, ahora tengan en cuenta que haciendo esta operación, mujeres, por ser mujeres sobre hombres, tienen 100 veces más riesgo que el riesgo que tienen los hombres. Siguiente. Por eso aquí vuelvo a la pregunta de la compañera, está agrupado en este corte que hicieron en la revisión bibliográfica como mayor de 4. ¿Listo? Las mujeres mayores de 50 años tienen más de 4 veces el riesgo que tienen las mujeres menores de 50 años en desarrollar el cáncer de seno. Una característica importante, o es mandatorio que cuando ustedes hablen del riesgo, lo hagan comparando dos grupos, como les dije nuevamente, el grupo de los expuestos sobre el grupo de los no expuestos, para que la interpretación sea completa. ¿Listo? Siguiente. Entonces nuevamente seguimos, digamos, como reforzando y trabajando sobre el mismo ejemplo. Las mujeres que nacen o residen en Norteamérica, Europa Occidental, tienen más de 4 veces el riesgo que tienen las mujeres que nacen o residen en Asia, África, de desarrollar cáncer de seno. Siguiente. Las mujeres que portan la mutación del gen BCRA1, BCRA2, tienen más de 4 veces el riesgo que tienen las mujeres no portadoras de que desarrollar cáncer de seno. Siguiente. Las mujeres que han tenido un diagnóstico de seda ductal o in situ tienen más de 4 veces el riesgo de desarrollar cáncer de seno en comparación con las mujeres que no han tenido este diagnóstico. Siguiente. Como les dije, existe un riesgo moderado, que es el que representan como un RR de 1.25 a 1.99. No nos interesa que se aprendan el número, pero sí que tengan presente y que entiendan la diferencia entre los factores de riesgo severo, moderado y leve. Señora. No. Para saber el riesgo real, si ustedes miran en Globocan, que es una página de internet, se han, digamos, desarrollado operaciones matemáticas que permiten calcular el riesgo de desarrollar cáncer de seno, si no estoy mal, en los siguientes 5 años. Entonces sí tiene una adición, o sea, esto se llama en epidemiología un efecto multiplicador, o sea, que incrementa el riesgo. Como les dije, entonces, retomando un poquito lo que hablábamos de los factores modificables y no modificables, mujeres mayores de 50 años, ¿qué estaría recomendado para, digamos, hacer un poquito de protección sobre el desarrollo del cáncer? Supongamos que la mujer esté en sobrepeso o esté obesa.
que haga ejercicio, que baje de peso, que haga un ejercicio con una frecuencia específica, más de 3 veces a la semana, como vamos a ver. Eso es otro aspecto importante de los factores de riesgo. Sea cual sea, el factor de riesgo está hecho o está medido en una dosis específica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando les hablaba de toda la exposición a anticonceptivos orales, la exposición a al alcohol y esto, tiene una dosis específica y ya lo vamos a ver. Por ejemplo, hablando de la menarquia es la edad en la que sucede la primera menstruación. El riesgo es mayor si la menarquia sucede tempranamente. El riesgo es mayor si la menopausia sucedió en una edad superior a los 55 años. ¿Con qué podría estar asociado esto? Algo que ya hablamos un poquitito. La exposición. Y el riesgo aumenta con el consumo de anticonceptivos orales, como le dije, miren la dosis, por 10 años, o terapia de reemplazo hormonal combinada, por 10 años. Una exposición de 10 años está hablando de un riesgo moderado. ¿Entendido? Listo. Y también existe un factor protector. ¿Qué diferencia ven ustedes entre el RR cuando es un factor de riesgo y el RR cuando es un factor protector? El RR cuando es factor protector es menor a 1. O sea, siempre va a ser punto el número que sea. Si es un factor, miren que este es cercano a 1, entonces ejerce un efecto protector, pero es como leve. No es tan fuerte porque es muy cercano a 1. ¿Y en qué dosis es un factor protector? Menor riesgo se encontró en mujeres que han tenido hijos, menor riesgo se encontró en mujeres que tuvieron su primer hijo jóvenes, ya vamos a mirar la edad, y el riesgo es menor en mujeres que lactaron al menos 12 meses. Como vemos, les dije también, factor de riesgo, factor protector, está medido en una dosis específica. Siguiente. ¿Cómo se interpreta esto? Las mujeres que tuvieron la menarquia antes de los 12 años tienen aproximadamente 2 veces. ¿Por qué digo 2 veces el riesgo? Porque el RR está entre 1.32, 1.25 a 2.99, ¿sí? A 1.99, es cercano a 2. O sea, para redondear, decimos que tiene aproximadamente 2 veces el riesgo que tienen las mujeres que tuvieron una menarquia después de los 12 años. Siguiente. ¿Alguien quiere leer este ejemplo? En voz alta para los compañeros. ¿Voluntarios? ¿O lo escojo? La compañera del saco azul de rombitos. ¿Nos lees el antes de los 55 años de desarrollar? Listo, siguiente. Las mujeres, entonces, como les dije, la dosis es las mujeres que tienen hijos antes de, no recuerdo si eran los 25 años, sí, tienen aproximadamente 0.8 veces el riesgo que tiene una mujer que tuvieron hijos en una edad posterior para desarrollar cáncer de seno. Siguiente. Las mujeres que tuvieron el primer hijo antes de los 25 años, entonces tienen, bueno, lo que ya dijimos. Siguiente. Las mujeres que lactaron al menos 12 meses tienen por lo menos 0.8 veces el riesgo que tienen las mujeres que no lactaron. Miren que aquí el riesgo está medido en relación a las mujeres que no lactaron. Es decir, si una mujer lactó 6 meses, 9 meses, 8 meses, no podemos saber el riesgo. El riesgo está en relación a las mujeres que no lactaron. Pero una pregunta, o sea, tú tienes esa medida de meses, o sea, es acumulativa, por ejemplo, un hijo lo lactó 4 meses, luego el otro lo lactó 3 meses, o es decir... Yo pensaría que sí, no tengo la seguridad, pero pensaría porque igual mira que hay una asociación con el número de hijos, o sea, independientemente de los meses que lactó, con el número de hijos, hormonalmente está produciendo una maduración. ¿Listo? Siguiente. Y
Bueno, nuevamente, factores de riesgo relacionados con estilo de vida. Tenemos un riesgo moderado, el riesgo es mayor si existe sobrepeso y obesidad en la posmenopausia, y el riesgo es mayor si se consume alcohol con esta dosis. Y con esta dosis fue medido el riesgo, ¿no? No quiere decir que otras dosis no tengan riesgo, pero esta es la dosis que representa este RR, al menos 3 veces al día. Entonces, nuevamente, la importancia de conocer esto es poder hacer una intervención para prevenir. ¿Quedó claro para todos la diferencia entre intervenir para tratar y para prevenir? Sí. Listo. Y el riesgo es menor si se hace actividad física regular. En la presentación, si quieren, las van a tener los ejemplos para que los repasen. No los vamos a repetir. Siguiente. 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 Y esta es un infográfico que hace el CDC, que es el Centro de Enfermedades, y hace una representación para que sea más fácil recordarlos. Entonces, como les dijimos, dentro de estos podemos determinar cuáles son no modificables o modificables. Miren que recuerdan también, hacen la recomendación sobre el estilo de vida, cuál debe ser la recomendación para disminuir el riesgo. Al menos 4 horas de ejercicio por semana, una dieta saludable y limitar el consumo de alcohol al menos una vez al día o máximo una vez al día. ¿Alguna pregunta? Ayer les hicieron algunas preguntas sobre esto. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Algo no quedó claro? ¿Pudieron responder las preguntas? Ya esperamos. Me gustaría si puedes la diferencia entre actuar sobre... Para prevenir y para tratar. Digamos que cuando buscamos el término tratamiento hace referencia a devolver el estado de la persona tal cual como estaba antes de adquirir la enfermedad, que sea muy similar a ese estado o incluso mejor, mientras que prevención ni siquiera ha empezado a desarrollar la enfermedad. Ahora, hay distintos niveles de prevención. Esto es importante que pongan atención. Hay diferentes niveles de prevención. Prevención primaria, esto no está en las diapositivas. Prevención primaria es cuando no se ha desarrollado la enfermedad. Entonces, por ejemplo, tenemos adultos jóvenes de 20 años y se les dice hagan ejercicio. Esto es una prevención primaria. ¿Por qué? Porque estos adultos jóvenes de 20 años no tienen ninguna patología cardíaca para hacer un infarto del miocardio, digamos. Entonces, en este momento el ejercicio, si en 10 años se vuelven a evaluar, van a encontrar que las personas que empezaron a hacer ejercicio no tuvieron consecuencias ni complicaciones o no desarrollaron o tienen una incidencia menor de enfermedades cardiovasculares. Creo que el doctor, el deportólogo, también les ha hablado de esto. Esa es la prevención primaria. Hay una prevención secundaria que aquí hace referencia, cuando ya hay un diagnóstico de la enfermedad. ¿Y cuál es la prevención secundaria? Es detección temprana de la enfermedad. Entonces, ¿qué puede ser una prevención secundaria? Todas las estrategias o las políticas de tamizaje. Entonces, el autoexamen, más que todo la mamografía en mujeres mayores de 50 años y, por ejemplo, hablando del cáncer de cervix, la citología. Esto es prevención secundaria. ¿Cuál es el objetivo de la prevención secundaria? Hacer una detección de la enfermedad en un estadio temprano, que era algo de lo que preguntaba el compañero aquí adelante. ¿Listo? Esto es lo que tienen fuertemente, haciendo referencia nuevamente al sistema de salud. Los países en vía de desarrollo tienen sistemas mucho más fortalecidos de detección temprana de la enfermedad. Por eso ellos pueden hacer unas intervenciones curativas. ¿Cómo es el nombre del compañero? César. Entonces, aquí te voy a hacer la diferencia o tratar de explicar un poquito cuál sería la importancia de hacer esta diferenciación entre las intervenciones. Como te estoy diciendo, o como estoy diciendo, la prevención secundaria, el objetivo es hacer una detección en un estadio temprano de la enfermedad. Si la enfermedad se detecta en un estadio temprano,
puede tener una curación. ¿Por qué? Porque hace una cirugía donde, digamos, resecan todo el tejido que está afectado y la persona queda sin seno, pero pues queda curada de la enfermedad, o queda sin matriz, digamos, y queda curada de la enfermedad. Quiere decir que, hablando de los términos de tratamiento, su sistema revirtió o quedó en un estado donde quedó sin enfermedad. ¿Listo? Una pregunta, digamos, bueno, en el caso de la paciente que tuvimos, las hijas, asumiendo que tienen el gen mutado, ¿ahí se trata de una prevención primaria o secundaria? Porque ya sabemos que no, tienen... como les dije también, si ya es un factor de riesgo que lo tiene, ellas tienen el factor, ellas tienen el gen o su mamá lo tiene. La mamá, digamos, pero hipotéticamente hablando, ella lo tiene mutado y las hijas también. Entonces ahí el factor de riesgo se usa es para hacer una detección temprana, es decir, si ustedes miran, el riesgo relativo que está asociado a poseer el cáncer es más o menos el 90% de las mujeres que tienen el gen desarrollan el cáncer. O sea, lo que hay que hacer ahí es lo que hizo Angelina Jolie. ¿Listo? Señora. O sea, la prevención temprana puede ser tan temprana que ni siquiera se haya empezado a desarrollar la enfermedad. Sí, es que esa es la definición de prevención temprana, hacer una intervención cuando no se ha desarrollado la enfermedad, y la intención es prevenir que se desarrolle. Entonces, cuando ya hay algo de enfermedad, algún indicio, es una prevención secundaria, y la intención es hacer una detección en un estadio temprano para tratarlo y que el tratamiento sea, digamos, curativo. Existe un siguiente nivel de prevención, que es la prevención terciaria. Las compañeras del grupo aquí cercano a la pantalla, ¿tienen alguna idea de a qué hace referencia prevención terciaria? Pues debe ser después de... Dijimos que prevención primaria, ¿en qué momento se hace? Cuando está la enfermedad, Prevención secundaria, cuando está apareciendo. detección temprana, y prevención terciaria. Prevención terciaria Después de... no es tratamiento. Rehabilitación para evitar que complicaciones. Por ejemplo, el señor que ya tuvo el infarto, se le hace una prevención terciaria para que recupere sus habilidades de caminar, todo esto. Entonces entran a los programas de rehabilitación cardíaca, donde les habilitan nuevamente para caminar, para, no sé, para prevenir que la falla cardíaca les genere mayores consecuencias, etcétera, etcétera. Incluso también tiene que ver con dieta. Y hay una prevención cuaternaria. Paliativo. Entonces el paliativo, la intención, digamos, sería disminuir dolor o trabajar sobre el dolor, prevenir el dolor. ¿Listo? Señora. Rehabilitación es cuando ya tuvo la enfermedad, ya tiene el diagnóstico de la enfermedad, pero el objetivo es limitar las complicaciones y limitar la discapacidad. Entonces el paciente que ya tuvo el infarto, es probable que por esta condición su familia lo aísle, o él también se sienta incapaz de hacer cosas, a retomar su actividad diaria. La prevención terciaria tiene objetivo de volver al señor a su, digamos, lo más cercano a su actividad normal, para prevenir complicaciones. ¿Qué pasa si el señor se queda postrado en una cama? Va a tener escaras, se va a complicar, mayores eventos, etc. Señora. Porque tener hijos después de los 35 da igual a no tener hijos. Pues, ahí lo ponen como La maternidad. Tener niños después de los 35 podría suponer que es por la maduración de la célula. Después de los 35 ya la célula de la glándula mamaria está muy mayor, digamos. Pensaría. Pero podemos preguntar. ¿Quedó claro lo de prevención primaria, secundaria, terciaria? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú me ibas a decir algo de la pregunta? 5 minutos.
¿Hay alguna información o alguna pregunta adicional que requieran para mañana, para la reunión de los expertos? Ustedes ya pueden responder. Entonces dice la pregunta: ¿existen factores de riesgo modificables y no modificables para el desarrollo de cáncer de seno? Desde el punto de vista de salud de las poblaciones, una utilidad práctica de esta clasificación es identificar las personas con factores de riesgo. ¿Para qué? La opción A, factores de riesgo modificables y no modificables, con el fin de incluirlas precozmente en sistemas de rehabilitación de la enfermedad. No modificables, con el fin de incluirlas en sistemas de rehabilitación de la enfermedad. No modificables de rehabilitación, modificables con el fin de incluirlas en sistemas de rehabilitación de la enfermedad. Era rehabilitación, aparte como rehabilitación. Modificables con el fin de incluirlas en tratamiento precoz, no, perdón. Modificables con el fin de incluirlas no, la D está mal porque la D dice modificables. La E, no modificables con el fin de incluirlas en sistemas de detección precoz de la enfermedad. Sí. ¿Les quedó claro por qué? ¿Sí? ¿Listo?